Luz y sal, hermanos, vamos a reflexionar la lección número 2 de nuestro segundo año, la iglesia en la antigua alianza. Y me agrada el inicio de esta lección porque empieza diciéndonos que dentro del marco de la iglesia se encuentran dos elementos muy marcados y distintos, y esos son el misterio y la historia. Y les digo que me gusta porque en la lección anterior como que el concepto de iglesia quedó muy confuso, y en esta lección nos viene a aclarar que no nos preocupemos porque dentro de la iglesia existe un misterio. Y bueno, nos dice la lección que por misterio debemos entender no aquello que parece ser negado a los pobres mortales a su comprensión, sino aquello que, no siendo posible de ser conocido por la mente humana, dado los alcances limitados de la razón, le es dado a conocer por la misma divinidad mediante la revelación. Y algo importante de esta revelación es que se nos da a conocer el plan de salvación. Algo que no comprendemos, pero sabemos que es un hecho, sabemos que es real. Entonces, de esta forma decimos que el misterio se vuelve una realidad trascendente y salvífica. Una realidad que no es posible conocer, pero que sabemos que existe, que sabemos que es real. Entonces muchos dirán, pero eso no es cierto. Y bueno, pues sabemos que es cierto, ¿no? Si no fuera cierto, no hubiera tanta polémica, primeramente entre si Dios existe y no existe. Que pues los hombres de fe sabemos que existe. Y todavía existe una polémica aún más importante, que es pues cómo es nuestra relación con Dios, ¿no? Que no estoy hablando que otra cosa más que de la religión entre el hombre y Dios. Ahora bien, este plan de salvación pues sabemos que no se puede dar si no es porque Dios así lo quiere. Y como el plan de salvación es el misterio de la iglesia, pues va a ser Dios quien determine cómo es este misterio. Y por dar un ejemplo de este misterio es pues simplemente la Trinidad de Dios. Es decir, por sola razón nosotros podemos concluir la existencia de Dios. Hay una historia de esto, creo que ya se las conté. Es de un papá, se decidió llevar a sus hijos a una isla desierta para que no conocieran nada acerca de Dios, de la religión, porque él decía que todo eso no existía. Así fue, se llevó a los hijos a la isla, los hijos crecieron y en algún momento los hijos le preguntaron, papá, ¿y quién hizo todo esto? El papá, al escuchar esta pregunta, pues concluye que Dios existe. Entonces, como les digo, por pura razón, por puro conocimiento, podemos llegar a la existencia de Dios, pero lo que se nos revela es la Trinidad de Dios. Dice la lección que en el Génesis podemos encontrar pues esta revelación. Y para completar esto nos decía el cardenal en una homilía, nos cuestionaba que si sabíamos por qué los indígenas adoraban a diversos dioses. Y lo que respondía él era que los indígenas pues de alguna manera sabían de la diversidad de personas de Dios. Es decir, desde entonces ellos tenían una idea de la Trinidad de Dios. Y otro misterio aún más importante, y siguiendo este mismo ejemplo, tenemos simplemente el hecho de que las tres divinas personas habiten dentro de la iglesia, y más que habiten, actúen dentro de la iglesia, y no solamente dentro de la iglesia, sino en cada uno de nosotros. Entonces podemos decir que este es el elemento misterio dentro de la iglesia, que es una realidad, una acción, revelación, y que también es amor. Diremos que es una realidad porque la iglesia es de nuestros tiempos, una acción porque a través de ella llegamos a la salvación, y esta salvación se nos va a dar a conocer mediante la revelación. Y claro, todo esto no es posible si Dios no tiene amor por nosotros.
El segundo elemento de la iglesia pues es el elemento historia, que como en cualquier lado, historia es el conjunto de acontecimientos. Diremos que es una historia santa porque pues hablamos de la iglesia. Al mismo tiempo iremos viendo cómo el misterio va actuando a lo largo de todo este tiempo, pero marca la lección que este misterio va actuando de una manera ascendente, es decir, de una manera más intensa que la anterior. Y vamos a empezar estudiando esta historia de una manera breve. Sabemos que la iglesia se fundó o la funda Cristo después de su resurrección, cuando va y le dice a los apóstoles que vayan a anunciar el evangelio en todo el mundo. Entonces surge una pregunta antes de eso: ¿qué existía o qué había en lugar de la iglesia? Pues vamos a tener al pueblo de Israel. Y la idea de tener pues al pueblo de Israel, al pueblo de la nueva alianza, es que Dios quiere dejar como unos cimientos para la iglesia. Dice la lección, Dios quiere prefigurarla, prometerla y anunciarla. Entonces con esto debemos ver al pueblo de Israel como pues el antecesor de la iglesia. Y para que Dios dejara todo esto claro como antecesor de la iglesia, pues se quiere valer de tres cosas: las figuras, las promesas y las profecías. Las figuras no van a ser otra cosa más que los personajes, actos y acontecimientos. Las promesas pues tienen el objetivo de alentar al pueblo de Israel pues en su buena marcha hacia el fin de los tiempos. Y las profecías tenían el objetivo pues de dar a conocer todo lo referente a la vida de Jesús: nacimiento, vida, pasión, muerte y resurrección. Y algo que nos debe de quedar claro ya desde el año anterior es que Dios se vale de todos los recursos para cumplir sus planes, incluyendo el plan de salvación. Es decir, no solo de los acontecimientos que pasaban en Israel se echaba mano para dar todo este plan de salvación, sino de lo que sucedía alrededor, de las naciones, de los actos humanos, etc. Por esta razón no podemos ignorarlas o dejarlo de largo estos hechos como antecedentes de la iglesia. Y es cierto, ¿no? Debemos recordar que en primer año se nos enseñó que el plan de salvación pues inicia desde el Génesis. Dice la lección que este plan se va dando lugar o va realizándose a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Y con esto nos debe de quedar claro que el Antiguo Testamento forma parte de los cimientos de la iglesia. Y en cambio, el Nuevo Testamento se contempla la plenitud de los tiempos, cuando Dios cumple ya su promesa al enviar a su Hijo único. Y lo importante de esto es que durante la vida pública de Jesús, desde su inicio, pues empieza a llamar a cada uno de sus apóstoles. Pero más que llamarlos, a formarlos, porque Jesús, Cristo, quiere dejar en ellos los pilares de su iglesia. Entonces podríamos decir de alguna manera que todo el Nuevo Testamento, toda la vida pública de Jesús antes de su ascensión al cielo, pues no es otra cosa más que la formación de los pilares de su iglesia. Entonces surge una duda: ¿cuándo va a empezar la vida terrenal de la iglesia? Pues eso sucede en la venida del Espíritu Santo, en Pentecostés. Y bueno, ¿cuándo va a terminar la iglesia? Con la parucía, con la segunda venida de Jesucristo, que marca la época final y perdurable de la iglesia. Resumiendo esta parte, porque creo que es importante entenderlo. Tenemos primeramente los antecedentes de la iglesia, que es el Antiguo Testamento. Posteriormente viene Cristo en su vida pública con la idea de dar cumplimiento a la promesa que Dios nos hizo. Pero además tiene la misión de fundar su iglesia, y para ello pues llama a cada uno de sus apóstoles y se encarga de formarlos para que ellos sean los pilares fuertes de la iglesia. Una vez formados, los envía al mundo, y esto sucede en Pentecostés, cuando la iglesia empieza su vida terrenal. Y por último tendríamos ya el fin de los tiempos, la iglesia perdurable,
con la segunda venida de Jesucristo. Entonces vamos a contemplar un poco más del Antiguo Testamento. Y bueno, nos marca la lección que la primera comunidad cristiana se prefiguró en la comunidad mosaica, que es en tiempos de Moisés, donde se establece el sacerdocio, por lo tanto el culto y de alguna manera un sentido de comunidad. Pues se dice que tiene todo esto porque en aquel momento la asamblea, todo el pueblo que había salido de Israel, se reunía con tal de escuchar la voz de Yahvé. Pero más de escuchar su voz, también tenían un acto de promulgar su ley, que no es otra cosa más que obedecer su ley. Pero a lo largo de toda esta historia vemos que el pueblo pues empieza a formar ídolos, se empieza a separar de Dios. Entonces, por esta razón, Dios pues manda a los profetas, que tienen una misión de ir haciendo una selección. Me gusta lo que dice la lección. Dice la lección: el resto fiel, que llama Amós, aquellos que aceptan introducir en su vida la santidad que pregonea Isaías, los que dan su corazón a Dios, de Oseas, los que se entregan a Él con confianza y pobreza, de Sofonías, los que quieran servir al Señor desde su interior, de Jeremías, los que pidan que Dios purifique y les dé un corazón nuevo, de Ezequiel. Entonces, todo este resto fiel que acepta cumplir las condiciones de la alianza, pues de alguna manera esta alianza ya se va configurando en una comunidad. Pero el pueblo de Israel adquiere el sentido de comunidad cuando sucede la diáspora, cuando el pueblo de Israel se libera de Babilonia y todos se empiezan a reunir en torno al templo de Yahvé, centro nacional de todos los judíos extendidos por la tierra. Y es esta comunidad, esta unidad que siente el pueblo, que les empieza a dar una independencia política y un sentido de comunidad eclesial y unidad religiosa. Sin embargo, a lo largo de toda la historia del Antiguo Testamento podemos ver tres conceptos invariantes: el de Dios, culto y comunidad. Y bueno, el primer concepto, Dios, Yahvé, que pues sabemos que es el autor de todo, el creador de nosotros, pero los israelitas tenían un concepto más amplio, porque es Yahvé quien los libera de la esclavitud de Egipto. Y ya vimos que cuando sucede esto, Israel, el pueblo de Israel, empieza a tener como una identidad como nación. Por lo tanto, el pueblo de Israel ve a Yahvé como el autor de la nación. Y es precisamente por estos hechos que hace Dios hacia con Israel, que el pueblo de Israel decide agradecerle de alguna manera. ¿Y cómo le van a agradecer? Mediante el culto. Que otra finalidad de este culto es que pues recordarle al pueblo de Israel la alianza que tiene con Dios. Hay que recordar un poco cuando empieza todo esto, o todos los problemas de Israel, pues precisamente cuando se rompe esta alianza con Saúl, con el rey Saúl, con el rey David, pero más que con los reyes, con el pueblo mismo, ¿no? Cuando el mismo pueblo decide ya no tener esa comunicación con Dios, pues Dios no tiene por qué cumplir su alianza. Pues es cuando empiezan los problemas de Israel. Y todo esto no se puede dar sin un sentido de comunidad. Se dice que Israel precisamente es el pueblo que tiene mayor sentido a esta palabra, a comunidad. Después de lo que vivieron, esclavitud tras esclavitud, pues creo que les quedó claro qué significa esto de comunidad. Y bueno, comenta la lección, quiere complementar esta parte diciendo pues que estos tres elementos fueron de uno a otro de manera sucesiva, es decir, primero apareció Dios, después el culto y después la comunidad. Que todo esto Dios lo tenía como finalidad para que Israel sea o fue en su momento la cuna de su hijo Jesucristo. Y bueno, menciona algo triste la lección, dice que pues que el pueblo de Israel no
al momento no sabe o no ha entendido la misión que debió de haber desempeñado. Pero lo que sí es cierto es que Dios se valió de él, pues para llevar a cabo su plan de salvación. Y por último, la lección quiere marcar algo importante, la historia que tiene Yahvé y Abraham, porque este marco es como un arranque en nuestra iglesia. Dice que son 3 notas fundamentales que suceden con ellos dos: la elección, la promesa y la alianza. La elección aparece cuando el hombre elige a Dios. Sabemos que Dios pues nos elige a nosotros sin ningún mérito, y nosotros correspondemos a este llamado con fe y esperanza. En el caso de Abraham, pues hay que recordar cuando Yahvé le dice: deja tu tierra y tu parentela y a la casa de tu padre y ven a la tierra que te mostraré. Y sabemos que Abraham obedece. En cuanto a la promesa, pues lo que Dios planea con nosotros es de que la salvación sea un plan de colaboración entre Él y nosotros. Y para que eso suceda, pues se tiene que dar mediante el estímulo de una promesa. Marca la elección, la promesa esencialmente orientada hacia el futuro de posesión y bienestar. En el caso de Abraham, pues fue la promesa de darle una descendencia innumerables, pues a través de su hijo. Y por último, la alianza que Dios le establece cuando después de varias pruebas que le hace a Abraham, ve que Abraham las pasa, incluso la de sacrificar a su hijo Isaac. Asimismo, esto debe de suceder con nosotros. Debemos de elegir a Dios, dándole esta respuesta de fe y esperanza. La promesa, pues, más que nada debemos de comportarnos como Dios quiere que nos comportamos, dar lo que Dios espera de nosotros, para que así Dios pueda hacer esta alianza con cada uno de nosotros, con nuestra comunidad, con el mundo entero. Y bueno, sabemos que Abraham pues es conocido como padre de los creyentes por esta alianza que Dios guarda con él. Sabemos que la descendencia no es una descendencia de sangre, sino es una descendencia espiritual. Todos los que creemos en Dios somos llamados hijos de Abraham. Y lo importante de todo esto es que a través de los tiempos notamos que Dios es fiel a su palabra, que es fiel a sus promesas. Y por esta razón el hombre debe de corresponder con una entrega total. Porque así como Dios es fiel a su palabra, pues nosotros también debemos de ser fiel a la nuestra. Y por último, la lección quiere dejar muy en claro esto precisamente, que Dios es fiel a su palabra. Y lo quiere dejar claro recordándonos cuando Dios se le aparece a Moisés en la zarza ardiente y que le dice: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dicho de otra forma, o como lo debemos de entender nosotros, yo soy el Dios de todos los tiempos, yo soy el Dios que ha cumplido sus promesas. Y luego le dice: he bajado para liberar de la mano a los egipcios y para subirle de esta tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel. Y una vez más, con estas palabras, pues remata diciéndonos: vengo a cumplir mi promesa. Yo soy el Dios, estoy aquí presente y vengo a cumplir lo prometido a Abraham. Y luego también le dice: ahora pues, ve, yo te envío a Faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Con esto, lo que se trata de, lo que Dios hace es instruir a Moisés como mediador entre Dios y su pueblo. Y con todo este acontecimiento de que pues Israel es liberado de Egipto, este pueblo se figura y es el antecedente de la iglesia, del pueblo redimido. Y al mismo tiempo dicen que Moisés es una figura de Jesucristo, puesto que una vez que viene, queda como único y eterno mediador ante el Padre. Resumiendo la lección, la iglesia, nuevo pueblo de Dios,
hunde sus raíces en el Antiguo Testamento, no es interrupción o sustitución, sino prolongación del plan de salvación. Dos cosas hemos de entender dentro de la iglesia: misterio e historia. El primero es el elemento divino, el segundo humano. Dios, siempre fiel, aporta la elección, la promesa y la alianza para la formación de su pueblo. El hombre aporta su historia como el elemento ambiental donde se realiza el pueblo de Dios. Para estudiar y entender la historia de la iglesia debemos entender a las figuras, las promesas y las profecías. La antigua alianza es así: figura, promesa y profecía de la nueva y eterna alianza que se inicia en la tierra y tendrá en plenitud en la gloria sin término jamás. Resolución: para poder dar a conocer a mis hermanos a Cristo y a su iglesia, yo seré yo mismo quien viva a Cristo y su iglesia. Hasta aquí con esta segunda lección, hermanos. Nos estamos viendo. Hasta pronto. Luz y sal.